Pues ha llegado el momento en nuestra programación para hablarles de baloncesto, de todo lo sucedido este fin de semana con respecto a Casademont Zaragoza femenino, porque ya saben, únicamente teníamos competición, en este caso para un representante aragonés en la máxima categoría, como es el equipo de Carlos Cantero, en su segundo encuentro después de ese parón, de ese break debido a las ventanas internacionales, y lo cierto es que la vida sigue igual para Casademont Zaragoza. Segunda victoria consecutiva después del parón, aunque en este caso hubo que sufrir, ahora comentaremos todos los detalles de ese partido, pero es que además no había competición de Liga CB, aunque sí que había evidentemente esa Copa del Rey que finalmente se llevó Unicaja, y de ella pues también vamos a trasladarles todo lo que sucedió a lo largo de todos esos días, jueves, viernes, sábado y domingo, a través de esos días en los que se distribuía esta Copa del Rey, que como decimos tuvo como vencedor final al conjunto dirigido por Ivonne Navarro. Todo ello junto a Carlos Peitivi, con quien ya contamos aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hoy programa redondo. Vamos a hablar de esa victoria del Casademont Zaragoza femenino que, como has dicho, la vida sigue igual, y vamos a hablar de esa pedazo de Copa del Rey que no ha defraudado para nada. Ahora te preguntaré, bueno, también sobre la Copa del Rey, porque no ha defraudado, aunque sí que hay algunos equipos que quizás han defraudado un poquito más, lo analizaremos a lo largo de este espacio, pero antes obviamente nos tenemos que centrar en la victoria de Casademont Zaragoza, 67-74 ante Cadil Aseu a domicilio. La cuarta de temporada, hay que decirlo, ante el conjunto catalán, después de las dos en Liga, esta última también, y las de Eurocup Women, porque recordemos que también compartían grupo, ¿no?, en esa fase inicial de la competición europea. Pues bien, 4 enfrentamientos ante Cadil Aseu esta temporada y 4 victorias para Casademont Zaragoza. El balance pues no puede ser mejor, este último además con un final bastante similar a los dos primeros encuentros, donde el marcador sí que estuvo más ajustado. En este caso fue un duelo pues muy reñido ante Cadil Aseu, que ya lo vimos que por nivel de plantilla pues no merece estar en la posición que está. Ahora mismo se encuentra incluso fuera de esos puestos de playoff, pero como digo, un partido, Carlos, bastante reñido, que al final se saldó pues para quien suele ser habitual, ¿no?, para Casademont Zaragoza, aunque hubo que pelear y mucho. Sí, hubo que pelear. De hecho, yo creo que Cadil Aseu fue mejor durante todo el partido, salvo en los últimos 3 minutos finales. Cadil Aseu jugó bastante bien, tuvo un gran juego, sobre todo ofensivo, con gran acierto desde la línea de 3, y Casademont Zaragoza le costó mucho encontrar ese ritmo defensivo, sobre todo esas ayudas que no llegaban a apuntar triples, el tema de los rebotes, que siempre lo tienen bastante dominado, y en este partido les costó bastante, pero al final el baloncesto, Pablo, siempre lo decimos, se decide por detalles, y los detalles fueron dominados por Casademont Zaragoza y supieron encontrar ese ritmo final, sobre todo de la mano de Gatlin y de alguna jugadora más que estuvo muy presente en ese final. De hecho, es que si miramos el resultado, ¿no?, parece que en cierta forma se ganó de forma solvente, 7 de diferencia en ese 67-74 final, pero lo cierto es que Casademont Zaragoza, salvo esos 3 últimos minutos que bien comentabas, Carlos, pues fue por detrás en el marcador durante todo el de tiempo. En el último cuarto es cierto que ya se pone por delante y ahí mantiene esa ventaja y acaba venciendo, pero incluso en el segundo cuarto podemos decirles que se estableció una máxima de 11 puntos para Cadil Aseu cuando el marcador iba 31-20, y en el primer cuarto pues se encajaron hasta 23 puntos, algo que no suele ser habitual en Casademont Zaragoza, y que ya hemos visto en algunos momentos de temporada que cuando la defensa no funciona, Casademont Zaragoza sufre más de lo normal, porque es ahí donde se basa su juego. Claro, es un equipo basado en la defensa, y siempre lo hemos dicho, se construye a partir de la defensa, y luego si estás bien en ataque, pues mejor, ya te llevas el partido con mucha solvencia, pero en este caso, cuando la defensa no estaba bien, el nivel de rebotes no estaba bien, pues Casademont Zaragoza iba por detrás en el marcador, porque sí que somos un gran equipo ofensivo, pero lo principal que tenemos es la defensa. Luego, ya al final, si compensas esa defensa y ese ataque, te llevas la victoria, es lo que hay. Con respecto a determinadas claves del partido, lo has comentado tú también, Carlos, en esa primera valoración a grandes rasgos. Yo creo que se estuvo despistadas en algún momento en ese rebote, sobre todo a nivel defensivo, mal colocadas tras ese primer intento de Cadil Aseu, que después cogía el rebote y acababa anotando, lo cual también minaba, ¿no?, de alguna forma la moral del equipo, y en defensa pues muchas penetraciones que conseguía Cadil Aseu, y esto pues se iba sumando en el marcador, y Casademont Zaragoza no conseguía ponerse por delante, y sobre todo las ayudas en esos lanzamientos de tiros de 3, que bueno, fue la principal arma, ¿no?, de Cadil Aseu. De hecho acabó con 12 de 27 para ellas, y ahí pues terminaron no llegando las ayudas, aunque finalmente se pudo corregir y llegar al final con esa victoria. Sí, esos triples de Cadil Aseu fueron un auténtico dolor de muelas para las de Carlos Cantero, sobre todo al principio, donde no se llegaban para nada las ayudas, sobre todo también en ese primer parcial, ¿no?, que hizo Watts en esos primeros 3 minutos, que metió pues prácticamente 11-12 puntos en apenas 2 o 3 minutos, y a partir de ahí ya se empezó a ver que estaban un poco desajustadas defensivamente,
claramente que no se llegaba a las ayudas y poco a poco se fue corrigiendo, aunque tardaron bastante en llegar a corregir esos tiros de 3. Y luego hay que decir que al final tuvieron buenas oportunidades. Cadillac también desde la línea de 3 anotaron bastantes triples, que esta vez sí que eran mejor defendidos, pero finalmente pues la balanza pues cayó de la mano de Casademont Zaragoza. De hecho, podemos decir que en el caso de Watts acabó siendo la mejor valorada en este caso del partido, con 29 de valoración, 22 puntos para ella, un 5 de 9 en triples, como hemos comentado, con esa principal amenaza ayer de Cadillac, pero ante todo, pues Casademont Zaragoza volvió a imponerse como nos tiene acostumbrados, y esto yo creo que ya refleja la sensación de ser un equipo grande, ¿no? Ese tipo de equipos que, a pesar de que no salgan las cosas, de tener un peor día que en otras ocasiones, pues al final acaba sacándolo, y como digo, esto es una de las principales características que se dan en los equipos grandes. Sí, las sensaciones de equipo grande, de que un mal día del equipo igualmente sacas la victoria, o de que te está costando mucho sacar el partido, que no encuentras el día tanto en defensa como en ataque, y que finalmente con un buen tramo final o con un buen parcial ya sacas el partido. Eso es una característica de equipos grandes que se lo vemos siempre a Barça, Madrid, a este tipo de conjuntos, en masculino me refiero, que a poco que hagan un buen parcial o un buen momento de partido ya se llevan la victoria. Aunque hay que decir que el final tuvo de todo, porque se ponen con una diferencia de +4 en la recta final Casademont Zaragoza. Hay un mal pase, ¿no?, de campo a campo de Marion Ortiz, quizás algo apresurado, antideportiva de Imanitei, también una técnica, por tanto eran 3 tiros libres y posesión para Cadillac. Bueno, hubo que sufrir sobre todo con ese final donde parecía que de nuevo se podía escapar la victoria. Sí, hubo que sufrir ahí al final. De hecho, es raro, ¿no?, por parte de las chicas que cometen un fallo así en ese momento de partido, siendo que están muy acostumbradas a este tipo de situaciones y sobre todo a llevarlas muy bien, a llevarlo con calma, pero Marion Ortiz da un pase de campo a campo que quizás no correspondía en ese momento, siendo que iban 4 o 5 puntos arriba en ese momento, o 3 creo, y luego pues bueno, esa falta antideportiva de Imanitei que fue pues un peligro, ¿no? Peligraba el partido en ese momento, porque sí que es verdad que puedes cometer el fallo de Marion Ortiz, pero no puedes cometer un segundo fallo todavía más grave, como es una antideportiva que les daba pues bueno, pues un poco de mucha vida. Eso es, las soluciones al partido de Cadillac. A pesar de ello, pues la buena noticia es que se saldó con victoria este partido, con ese 67-74 final, y de esta forma queda la clasificación. Se lo trasladamos en estos momentos: Casademont Zaragoza en cuarta posición con 16 victorias y 6 derrotas, a solamente una de Perfumerías Avenida, que ocupa la tercera posición. Girona, en este caso, ya se distancia, ¿no?, de Casademont Zaragoza con 2 victorias más, con 18 concretamente en la segunda posición, y el líder sigue siendo Valencia Basket, también con las mismas victorias, con 18, pero con ese basket average particular ganado al conjunto catalán. De hecho, como decíamos, en este caso Cadillac se ubica en la 11ª posición, algo lejanos esos puestos de playoff, pero la buena noticia es que también Casademont Zaragoza mantiene esa diferencia de hasta 5 victorias con el quinto clasificado, en este caso Guernica Vizcaya, el anterior rival, y esto es muy importante porque cada vez van quedando menos jornadas y cada vez se acercan más esos playoffs de la Liga Femenina Endesa. Sí, ya esta distancia es importantísima para ser cabeza de serie en unos hipotéticos playoffs futuros, y ya vemos ahí, ¿no? Somos parte ya del Big Four, ¿no?, de la Liga Endesa Femenina, importantísimo eso, y como has dicho, 16-6 de récord, sacándole ya 5 victorias al quinto clasificado, que es Guernica Vizcaya. En el caso de los nombres propios de la victoria, nos centramos ahora mismo en ellos. Marquisa Galdin fue la mejor valorada, 16 de valoración, aunque hay que decir que también la compartió con Leo Fievig, con la alemana. En el caso de la pívot, 11 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, destacando sobre todo en momentos importantes y desatascando un poquito, ¿no?, cuando había pues dificultades a la hora de atacar para Casademont Zaragoza. Es cierto que también unas estadísticas que se dan por una gran actuación, sobre todo en esa recta final, y enfrente, pues acompañando, ¿no?, a Marquisa Galdin, Serena Lingeldorf en ese puesto de pívot, que también acabó con unos mejores números que en anteriores partidos: 8 puntos y 8 rebotes, 15 de valoración para ella, por tanto la tercera mejor valorada, y aquí volvimos a ver un balance bastante bueno, ¿no?, entre ambas pivots de Casademont. Sí, lo habitual, ¿no?, que Serena y que Gatlin hagan un buen partido, y lo que hemos dicho, Gatlin sobre todo al final estuvo muy presente, pese a que no estaba teniendo un gran día, ¿no?, sobre todo fallaba canastas fáciles de estas que suele meter ella. Libre se dejó. Exacto, algún tiro libre, algún rebote también que estaba despistada, pero luego al final ya pues supo pues solventar la papeleta. Y luego Serena Lingeldorf, que ya parece haber recuperado el nivel, ya parece otra vez mentalizada en lo que es Casademont Zaragoza después de ese parón de ventanas FIBA con Bélgica, y el gran partido de nuestras interiores, un día más en la oficina para ellas. Y Leo Fievig, que ya lo hemos mencionado, segunda mejor valorada, ¿no?, compartiendo valoración con Marquisa Galdin, 16
para ella, 13 puntos, 7 rebotes, esta vez sí que es cierto que desacertada desde la línea de tiros de 3, 1 de 6 únicamente para la alemana, pero no siempre se puede tener el día desde el perímetro. Y con respecto a Imani Tate, sí que es cierto que fue una jugadora importante durante todo el partido, terminó con 14 de valoración, con 11 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Vemos como cada vez más aporta en diferentes estadísticas, no solamente en cuanto a puntuación, que era un poquito lo que, según Carlos Cantero en esa rueda de prensa, pues también le pedía a Imani Tate, pero a su vez también sigue teniendo determinados errores, pérdidas, faltas innecesarias en determinadas ocasiones, también la antideportiva que hemos comentado en esa recta final, digamos que es una de cal y otra de arena, ¿no? Siempre de Imani Tate. Sí, lo bueno de Imani Tate es que está mejorando en muchas facetas del juego y que Sí. por tanto si tiene un mal día en ataque pues te puede rendir repartiendo juego, defendiendo, aportando intensidad, y más allá de por ejemplo sus pérdidas, esos triples o tiros un poco precipitados en varios momentos que en este partido ha tenido varios, Imani Tate pues poco a poco pues lo he dicho, mejoran en todas las facetas del juego, y dentro de que es un partido más o menos estable de Imani Tate, no es ni mal partido ni buen partido, pues 14 de valoración, así que gran partido en rasgos generales de Imani Tate. Sobre todo con un tiro de confianza al que ya nos hemos acostumbrado de Imani Tate, que afortunadamente siempre acaba entrando, y esperemos que siga así. En este caso Elena Oma, ya recordarán que ante Guernica Vizcaya no estuvo demasiado acertada. Pues bien, es cierto que fue una de las jugadoras que dio un paso adelante, en este caso con 9 de valoración, con 11 puntos para ella, recuperando, como digo, sensaciones, con un 3 de 6 en tiros de 3, 5 rebotes y una asistencia. Por tanto, parece que ya va cogiendo ese ritmo después de la estancia con la selección 3x3, al igual que Vega Jimeno, que también fue importante, con esos 11 puntos de la capitana, 2 asistencias, y en el caso de Mariona Ortiz, pues poco más podemos decir de ella, ¿no? Lo que decimos jornada tras jornada, sin ser su mejor partido, también aportó en el marcador con 5 puntos, 2 rebotes, y lo que es más importante en una base, yo creo, esas 7 asistencias y ese clinic, ¿no?, que siempre da Mariona Ortiz. Sí, bueno, el peor partido de Mariona Ortiz son 7 asistencias, ¿no? Claro. O sea, lo que nos tenemos que empezar a acostumbrar, gran partido de Mariona dentro de, bueno, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y por resaltar alguna cosilla, Pablo, para mí Elena Oma fue la mejor jugadora de Casa de Monzaragoza durante todo el partido. Sí. En esa primera mitad metió algún triple clave para que, pues, distanciarnos un poquito menos de ese marcador de Cádiz-Laseu, y luego ya en la segunda parte fue capaz de no anular, pero sí defender bastante bien a su mejor jugadora, que era Watts, y luego también tuvo algún triple bastante clave, así que yo creo que Elena Oma fundamental tanto en defensa como en ataque, y es una jugadora, pues eso, todoterreno, ¿no?, en este tipo de partidos. Y es que muchas veces siempre lo decimos, ¿no?, que quien mejores estadísticas alberga no tiene por qué ser la que mejores sensaciones o la que consideramos que puede ser la mejor del partido. En este caso, sin duda, que Elena Oma, pues por todo lo que venía sucediendo, ¿no?, por la jornada anterior, también con ese paso adelante, pues sin duda que podía ser catalogada como la mejor o una de las mejores en esta victoria de Casa de Monzaragoza, en la que también aportó Carmen Grande con 2 puntos, 1 rebote y 2 asistencias. También Lara González desde esa segunda línea con 2 puntos, y Gracia Alonso Dalmiño, en este caso no al marcador, pero sí que ayudó con 3 rebotes y una asistencia. Una vez repasada esta victoria, recordemos, ante Cádiz-Laseu a domicilio, un partido que era importante sacar para seguir manteniendo esa diferencia y optar a ser cabeza de serie para los playoffs, llega quizás la cita más esperada, ¿no?, en este mes de febrero, como es la Eurocup Women, ese encuentro de ida en Villeneuve ante el actual segundo clasificado de la Liga Francesa, porque es cierto que cuando tocó en el sorteo llegaba como primero, y será el jueves a las 20 horas, 23 de febrero, recordemos, este mismo jueves, y yo creo que para esa cita ya tenemos todos muchas ganas y estamos esperando con ganas, ¿no?, que llegue ese día. Hombre, Pablo, esta es una fecha muy señalada en el calendario, está marcada en rojo, en fosforito y en todo lo que tú quieras, porque es un partido... Habría que ver el calendario de Carlos Cantero en casa, Hombre, con esta sí, yo con creo esta que lo cita. tiene con colorines, ¿no? Para, Sí. para este tipo de citas. Y bueno, a ver qué partido hacen las chicas. Llegan en un buen momento de forma, además llegan, parece, descansadas, porque han tenido tiempo para reposar, algunas jugadoras con el tema de las ventanas, aunque sí que han tenido pues doble jornada, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa, y partido absolutamente fundamental. Y sobre todo importante que se hayan conseguido estas 2 victorias después del parón, un poco para la moral, para que no entren demasiadas dudas al equipo y afronten de forma tranquila, sobre todo, como digo, a nivel psicológico, esta cita tan importante para el club. Una cita en la que se podría hacer historia, seguir avanzando rondas, en este caso son cuartos de final, recordemos, ante Villeneuve, con ese partido de ida en tierras francesas, y la próxima semana la vuelta en el Príncipe Felipe, con ese derecho que se ha ganado Casa de Monzaragoza por lo que viene haciendo en competición europea, pues de jugar
los partidos de vuelta en casa. Veremos a ver lo que sucede en ese primer encuentro de ida, estaremos muy pendientes de ello, se lo contaremos aquí en nuestra programación, pero llegados a este punto hacemos un pequeño parón y en nada estamos con todo lo que dio de sí el fin de semana, con la Copa del Rey, también con determinadas cuestiones que creemos necesarias comentar aquí en nuestra programación, así que como digo, en nada estamos con esa segunda parte. Pues afrontamos esta segunda parte referente al baloncesto en nuestra programación, donde vamos a charlar sobre todo de lo que dio de sí la Copa del Rey, en la que terminó como campeón Unicaja después de esa gran final ante Lenovo Tenerife, pero también habrá espacio para nuestros representantes aragoneses en las diferentes categorías. Ya saben que siempre estamos pendientes de nuestros nombres propios a nivel de Aragón, también de los diferentes representantes que tenemos ubicados a nivel nacional, y todo ello se lo contaremos, como digo, en este segundo espacio. Antes de nada, lo más importante referente a esa Copa del Rey, hubo presencia, ¿no?, de Casa de Monzaragoza, Carlos, aunque es cierto que no con los de Porfirio Fisac, sino con su mascota, con Link, que terminó perdiendo en esa final ante Maximus, ¿no? ¿Cómo puede ser, Pablo, que ha perdido Link la final del baile de mascotas? Con los bailes que realizan en el ¿Cómo puede ser? Felipe, si es un fenómeno o fenómena, que no sabemos el género que tiene, ¿no? Eso es. Bueno, una pena, ¿no? Perdió ahí esa encuesta en Twitter que ganó al final Maximus, el de Río Breogán, pero bueno, meritazo de Link, que es un referente aquí en Zaragoza. Sí. Además, con los bailes siempre en esos tiempos muertos, ¿no?, que acaban animando a toda la grada, a toda la marea roja. Hay que decir que hubo bastante movilización en redes sociales por parte de los aficionados de Casa de Mon para conseguir pues esa victoria ante Maximus de Breogán. Incluso recuerdo pues algunos jugadores en clave fútbol como Borja Iglesias, que también animó a participar a la afición, pero bueno, pues finalmente no pudo ser, aunque hay que decir que Link siempre está entre las mejores mascotas en todas las Copas del Rey. Esto es así, esto nadie lo puede negar, a pesar de estar pues en segunda posición en este caso en esta competición. Nos centramos ya en lo puramente deportivo después de todo ello, en Unicaja, como decimos, campeón de la Copa del Rey, segunda vez en su historia que la consigue, una competición muy importante ante un Lenovo Tenerife que además estaba ante su gran oportunidad, ¿no?, de conseguir su primera Copa del Rey. Finalmente no pudo ser así para los de Chus Vidorreta, y además hay que decir que Unicaja pues ha cuajado una excelente competición, eliminando a Real Madrid y Barcelona, nada más y nada menos que un dato que no había conseguido nadie hasta entonces. Sí, es impresionante lo que ha conseguido Unicaja en este fin de semana. Por dar un datito, Pablo, ganaron la primera Copa del Rey en 2005 en Zaragoza, aquí la ganaron, aquí en el Príncipe Felipe, y la segunda pues se la llevan en Badalona, en probablemente la Copa del Rey más meritoria de la historia. O sea, se cargan al Barça en la prórroga y el jueves, luego se cargan al Madrid ese sábado en un partido donde dominaron casi de principio a fin. Y luego pues ayer domingo se llevaron esa victoria contra Lenovo Tenerife, muy sufrida porque fue un partido de continuos contragolpes, de cambios de marcador, y al final Ivonne Navarro y su Unicaja Málaga se llevan pues una Copa del Rey, lo dicho, histórica. O sea, la Copa del Rey que ha hecho el equipo malagueño es de admirar, con un juego impresionante, con quizás la plantilla más corta de toda la Copa del Rey, porque únicamente tenían 10-11 nombres para la competición, con todas las bajas que tenían a Yanku Basima, y luego han tenido alguna baja más, y es de auténtico mérito porque es un equipo de puro espíritu, puro carácter. Aquí se puede decir esta famosa frase, ¿no?, ha ganado el baloncesto. Pues el baloncesto es Unicaja Málaga, porque refleja lo que es un equipo y refleja lo que es un espíritu ganador. 80-83, ese fue el resultado final ante el Lenovo Tenerife. Comentabas además con un roster corto que llegaba con bajas, y yo creo que de cada partido, ante el Real Madrid, ante el Barça también, obviamente en esta final, podemos rescatar a uno u otro protagonista. Esto es lo importante, ¿no?, que han ido apareciendo diferentes actores a lo largo de esta Copa del Rey que han hecho que finalmente Unicaja se lleve la Copa. Sí, porque Unicaja es un equipo muy coral, en el que quizás nadie sobresale por encima de alguien, pero cuando un día le toca a uno, al día siguiente le toca a otro, y esto se ha visto sobre todo en los exteriores. Por ejemplo, Darío Brizuela en su primer partido hizo 27 puntos, pero en los 2 segundos no ha hecho grandes actuaciones, siendo que le ha tocado, por ejemplo, ayer le tocó a Tyson Carter, que hizo un absoluto clinic también baloncestístico a nivel de triples y a nivel de importancia en esa segunda parte, y luego también Kendrick Perry, ¿no?, que también ha estado con días más importantes y otros días que menos, y también ha pasado a nivel interior, que Kravis, por ejemplo, ha hecho una Copa del Rey fabulosa, siendo que por ejemplo hay días que te hace 2 puntos y otros te mete 25, también depende del contexto. Eso Ivonne Navarro lo maneja perfectamente, porque es un equipo con los roles muy bien definidos, pero que el día en el que le toca a alguien destacar, pues está ahí muy presente, y los compañeros sobre todo le apoyan. Un Ivonne Navarro que, recordemos, hace un año aproximadamente, quizás un poquito más, era destituido de Morabanca Andorra, y ahora mismo pues es campeón de la Copa del Rey con Unicaja. Sin duda que el técnico, ¿no?, también sale bastante reforzado de esta competición.
Decías que había ganado el baloncesto, ¿no? De alguna forma con la victoria de Unicaja. Lo cierto es que hubiese sido muy cruel, ¿no? Haber vencido a Barcelona, también a Real Madrid y en este caso pues no haber conseguido la victoria en esa final. Pero a nivel general, ¿qué valoración haces de esta Copa del Rey? ¿La calificarías, como has dicho, como la mejor de todos los tiempos por todo lo que se dio, todos los resultados? A ver, la mejor de las que yo he vivido, sí, eso Sí. segurísimo, porque tengo 20 años, no me ha dado tiempo a vivir muchas copas, ¿no? Pero Sí. yo creo que sí, que es la que más me ha hecho disfrutar, sin ninguna duda. Lo de que estén fuera los 4 equipos Euroliga es algo único, y que lleguen a la final 2 equipos que no pertenecen a la competición europea, ni siquiera a Eurocup, que están los 2 en BCL, pues Sí. ha sido algo histórico. Además hemos tenido partidazos con prórrogas, con tapones para ganar, ese tapón que hizo Lenovo Tenerife a Juventud de Badalona para ganar, luego ese triple que falla Fort de Win también Chris Jones para que gane el Real Madrid y pase a la siguiente fase. A rasgos generales, una copa que ha tenido de todo, donde el ambiente ha estado inmejorable y donde las sensaciones han sido muy muy buenas, y esperemos a ver el año que viene, que por cierto ya se ha confirmado que es en Málaga, que lo ha ganado Unicaja, y por tanto pues le recompensan de alguna manera y se la llevan a Unicaja en 2024. Y seguiremos contándoles, obviamente, ¿no?, en nuestra programación todo lo que sucede hasta ese momento. A partir de aquí ya podemos decir que Unicaja es el vigente campeón y por tanto defenderá título quizás en esa próxima temporada. Al ser anfitrión, pues evidentemente tiene esa plaza asegurada, a pesar de que por méritos deportivos no terminase clasificándose la siguiente campaña, aunque bueno, intuimos que puede ser algo que con mucha probabilidad sucederá. Y claro, nombrabas tapones. Yo creo que ha dejado muchos detalles esta Copa del Rey que vamos a recordar. Joel Parra yo creo que se sigue acordando, ¿no?, de ese tapón ante Tenerife, pero sobre todo yo creo que los grandes damnificados son Barça y Real Madrid por méritos propios, ¿no? Al fin y al cabo el Barça eliminado a las primeras de cambio, el Real Madrid pues aguantó una ronda más, pero cayó también ante Unicaja. No sé si lo catalogarías también de decepción, ¿no?, el papel de en principio los 2 más grandes de esta Liga ACB. Sí, sin duda, es una decepción absoluta. Primero el Barça, que cae en la prórroga contra el Unicaja, un día en el que el espíritu y la competición gana al talento. Esto se vio perfectamente en ambos partidos, tanto en Barça como en Madrid, porque las plantillas de los 2 conjuntos son de lo mejor de Europa, de lo mejor que puedes encontrar, y se esperaba mucho más, sobre todo a nivel de intensidad y a nivel de transmitir. Son 2 equipos que tienen un talento, como te acabo de decir, impresionante, pero que no llegan a transmitir y no encuentran ese sentimiento grupal, ese sentimiento que tienen equipos como por ejemplo Tenerife, que están muy unidos, Unicaja, que están muy unidos, incluso Gran Canaria, que también da la sensación de ser mucha piña, y eso no lo vemos en Barça y Madrid. Yo creo que es una gran decepción. El Barça cae ahí a primeras de cambio, como dices, y luego al Madrid, que le cuesta muchísimo sacar la victoria contra Valencia, y luego pues es dominado por Unicaja. Esto, vamos, es una auténtica decepción, y vamos a ver cómo afecta a los 2 grandes del baloncesto español este tozolón, ¿no?, que se acaban de dar en la Copa del Rey, porque ahora viene el trayecto más importante, porque va a llegar en nada a los playoffs de la Euroliga y también de la ACB. De hecho, hay que decir, ¿no?, que el marcador con una mayor diferencia para Unicaja fue ante el Real Madrid. Es cierto que ante el Barça pues fue muy ajustado, también ante Tenerife, pero quizás la victoria más holgada fue precisamente ante el conjunto blanco. Y no sé si meterías también en decepción junto a Real Madrid, junto a Barcelona, que en principio eran los que se esperaba, ¿no?, que pudiesen llegar en este caso a semifinales, porque en la final no se podían haber podido enfrentar por estos cuadros. No sé si consideras también a Baskonia en cierta forma decepción, ¿no?, por cómo se dio todo, también con un Howard que fue eliminado por una quinta falta innecesaria, cuando todavía quedaba pues partido para poder remontar para los de Joan Peñarroya. No sé si lo catalogarías también como decepción. Sí, sin duda, Baskonia es una decepción, porque el nivel que estaban mostrando era por lo menos para competir, y en ese partido no compitieron para nada en la segunda parte. Sobre todo empezó el partido, sí que es verdad que en la primera mitad estuvo bastante parejo, ambas cosas, y luego ya llegó la segunda parte, donde Baskonia no encontró su juego, esa fluidez, no encontraron ritmo, no tenían soluciones en ataque, y Juventud de Badalona les martirió por todos lados. Es como que Baskonia tenía demasiados fuegos que apagar y no llegaban a nada, ni en defensa ni en ataque pudieron hacer algo, y Juventud de Badalona también tuvo más espíritu que Baskonia. Eso se reflejó, pese a que había muchísima afición basconista allí en la grada, y que no pudieron competir, ¿no? Ese partido yo creo que es una gran decepción, como no lo es, por ejemplo, su compañero de Euroliga, Valencia Basket, que compitió contra el Real Madrid y la tuvo para ganar. Así que, bueno, si hay que catalogar de decepciones, Madrid, Barça y Baskonia. Pues esto es lo que les podemos contar con respecto a la Copa del Rey, donde, ya saben, Unicaja consiguió su segundo título, Tenerife se quedó a las puertas y Chus Vidorreta también
tuvo algunas declaraciones polémicas, ¿no? Al final del partido dijo que la victoria del conjunto malagueño era justa, pero que quizás, bueno, ese día de descanso, ¿no? Que le faltó a Tenerife, el empezar la Copa del Rey el miércoles, bueno, hubo algunas declaraciones de este tipo, ¿no? Sí, sobre todo Chus Vidorreta, que se ha quejado mucho, sobre todo de las profundidades de plantilla, que tendrían que ir a la Copa únicamente 12 jugadores por equipo, que tendría que empezar el miércoles la Copa del Rey para que tener ambos descanso. Sí. Bueno, al final, no sé si me parece la mejor manera de terminar la Copa del Rey, ¿no? Diciendo que Unicaja ha tenido más descanso, siendo que se ha cargado a Barça y Madrid, que claro. Eso quizás desgasta más que un día de descanso. Con una prórroga de por medio también. Exacto, con una prórroga de por medio, y al final ellos ganaron a Gran Canaria con mucha solvencia en el primer partido. Sí que les costó mucho más la de Badalona, sí. Pero aún así no es excusa, ni mucho menos. Si nos centramos también en la minicopa del Rey, porque obviamente se disputaba la Copa del Rey, pero también para los más pequeños había opción de llevarse este título, esta minicopa del Rey. Finalmente la logró ganar el Real Madrid, en este caso sí, que se llevó la victoria del conjunto blanco, y con un nombre propio, ¿no? Con Mamadou Landure, con 2,11 metros de altura. 13 años, 13 años nada más y nada menos, 2,11 para él, acabó con 56 puntos, 33 rebotes, de ellos 17 en ataque, 5 tapones, 14 faltas recibidas, una superioridad física pues impresionante, ¿no? Con respecto a los rivales, y aquí podemos hacer una doble lectura, ¿no? Actuación estelar por parte del jugador, pero también no sé si esto afea en cierta forma, ¿no? la competición. Sí, yo creo que es sobre todo lo segundo. Esto quizás decepciona un poquito, ¿no? Porque la minicopa en cierta manera es para que se desarrolle un buen baloncesto base, para que se muestren a todos los chavales que están jugando ahora mismo en las canteras, que haya un baloncesto de equipo, que se transmitan valores, ¿no? De baloncesto de equipo y de núcleo unido, y esto es prácticamente el antibaloncesto. Fue un partido en el que le dieron prácticamente todo el rato balones al poste a Landur y no se hizo mucha cosa más. Esa fue la sensación que daba, ¿no? Dominio absoluto a nivel físico, y lo que hay que destacar, cada equipo puede llevar dos jugadores que no son de la plantilla como invitados, ¿no? A esta minicopa andesa, y uno de ellos pues fue Mamadou Landur. Entonces, por tanto, fundamenta todavía más ese antibaloncesto del que estoy hablando. El baloncesto base es para disfrutarlo, para desarrollarlo, y quizás me parece excesivo, ¿no? Jugar solo para este jugador y que además sea un invitado. Enhorabuena obviamente al Real Madrid por la victoria que se la llevó contra el Barça allí en la final, pero esta actuación yo creo que ensucia en cierta manera lo que ha sido la minicopa. Un comentario en el que estoy de acuerdo contigo, Carlos, así que con esto ya cerramos capítulo con respecto a esta minicopa del Rey, después de haber comentado también pues todo lo que dio de sí esta competición para los más grandes, ¿no? Para los mayores, con esa victoria final de Unicaja. Y en esta recta final, como siempre, nos centramos en nuestros aragoneses, en un Jaime Pradilla que, lo hemos mencionado, ¿no? Quedó eliminado ante el Real Madrid, compitiendo de tú a tú ante el conjunto de Chus Mateo, y que ahora tienen una nueva cita el viernes, Euroliga, porque recordemos que la competición ACB todavía no volverá hasta marzo, ante Olympiacos, el primer clasificado, nada más y nada menos. Bueno, duelo muy difícil para Valencia Basket, pero que es experto en ese tipo de citas, en sacar partidos que a priori van de underdogs, ¿no? Que esa expresión que se suele utilizar, y luego terminan mínimo compitiendo el partido, así que vamos a ver qué pasa. Partido importantísimo para Valencia, que actualmente se sitúan octavos, están en el top 8 de la Euroliga, que esto es impresionante, y a ver qué sucede, porque Jaime Pradilla atraviesa un buen momento, y vamos a ver por qué Valencia Basket, quieras que no, también lo atraviesa. Después de perder en la Copa del Rey, llevaba una racha intratable, y ahora pues ganar a Olympiacos sería también otro golpe sobre la mesa. Veremos a ver si podemos contar esa victoria de Valencia Basket para nuestro aragonés, para Jaime Pradilla. Lo que sí que podemos decirles es que en Leporo hubo cara y cruz, ¿no? Con respecto a nuestros aragoneses que allí militan. Jaime Fernández, ya saben, en el Club Baloncesto Almansa siguen inmersos en una mala dinámica, cuarta derrota consecutiva, además ante los últimos clasificados, 72-54, y terminó pues con 22 minutos, con 12 puntos, 3 rebotes y una asistencia, 12 de valoración para él, el mejor valorado con Almansa, pero es cierto que no fue suficiente para esa victoria. No, esta derrota duele, yo creo, contra ese último clasificado, contra Juristi. Bueno, ahí queda la cosa, ¿no? Gran actuación de Jaime, que siempre está presente, fue el MVP de Almansa, y a ver qué sucede, porque 4 derrotas consecutivas, y a ver cómo se recuperan de esta. Javi García, ya saben que también se encuentra en esta categoría, en este caso en el Cantabria, sí que rompió esa mala dinámica, 84-64 frente al Tau Castelló, 18 minutos para él. Es cierto que no aportó en ese marcador, pero sí que lo hizo en otras estadísticas, como por ejemplo en los rebotes capturando 3, o en las asistencias con 4, finalizando
con un 5 de valoración. En Le Plata también podemos contarles una victoria de Huesca La Magia, del Club Baloncesto Peñas Huesca, del conjunto ostense, 78 a 85 en este caso ante el Hospitalet, y ya suma de esta forma 8 victorias y 12 derrotas. Y si nos centramos en Liga EVA, en ese grupo C1, recuerden que le avisábamos el viernes que había derbi aragonés entre Alfindén y la Almozara. Finalmente Alfindén se llevó esta victoria y ahora se coloca séptimo con 10 victorias y 8 derrotas. Es el mejor clasificado de nuestros aragoneses en Liga EVA, y el Almozara va penúltimo solamente con 3 victorias y 15 derrotas. Eso sí, también en este grupo hubo buenas noticias. No pudimos hacer pleno porque había derbi aragonés y se enfrentaban entre ellos, pero sí que es cierto que el CBZ también consiguió ese triunfo, en este caso ante Juventud Badalona, 75 a 68, su sexta victoria de la temporada, que se hace que se coloque en 11ª posición. En el grupo C2 no traemos tan buenas noticias porque el Olivar vio frenada esa racha en la que se encontraba con una derrota ante el Barça, 51-40, ahora en 10ª posición con 8 victorias y 10 derrotas, mientras que Helios pues sigue inmerso en esa mala dinámica con solamente una victoria y 17 derrotas, en este caso con la derrota ante el SSA. La Liga Femenina 2, que es la última categoría a nivel nacional donde contamos con representación aragonesa, el Olivar cayó derrotado 51 a 58 contra Mataró y sigue con solamente 2 victorias y 17 derrotas en esa última posición. Por tanto, ya vemos cómo las buenas noticias han caído del lado de ese grupo C1 de Liga EVA, pero con el resto de resultados no podemos estar tan contentos este fin de semana. Ahora sí, con ello finalizamos con el baloncesto en nuestra programación y nos citamos con Carlos el próximo viernes para tratar todo lo que haya dado de sí ese partido de ida en tierras francesas de Casa de Monzaragoza de la Eurocup Women, y también pues todos los temas obviamente que puedan surgir de cara al fin de semana con respecto a nuestro baloncesto aragonés. Ya saben que aquí tienen cabida todas las informaciones, novedades, todo lo que pueda surgir, como digo, en estas próximas horas. Así que, como digo, Carlos, te esperamos el viernes para comentar todo lo que de sí ese encuentro de partido de ida, y esperemos que con una victoria, aunque recordemos que quedará todavía la vuelta en el Príncipe Felipe. Un abrazo y nos vemos entonces. A ver si contamos esa victoria, Pablo. Un abrazo.